Mañana 28 minutos, aquí estamos en el Coffee Break desde Buenos Aires, Argentina, para el universo, porque si tenés internet nos podés escuchar en cualquier lugar del universo, eso está absolutamente comprobado. Hablábamos hace un ratito con Eli Carmón sobre el tema de Turquía, y para completar un poco ese panorama nos vamos de nuevo a Israel. Allí está el profesor Natalio Steiner. ¿Cómo estás? Dani te saluda. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hanukkah Sameach, ¿cómo están? Bien, Haxameas para vos también. Bueno, vamos a tratar de completar este cuadro tan complejo del Oriente Medio que a veces subestimamos porque no conocemos todas las herramientas y todos los elementos. Sí, sí, vamos a hablar de los kurdos, Dani, como te dije. Ujú. Ayer te había prometido esto. Seguramente que el tema con Eli Carmón habrá salido de alguna manera insinuado, pero vamos a profundizar un poquitito, si es posible. La relación entre judíos y kurdos tiene una base histórica, cultural y política poco conocida, pero que ha sido bastante significativa en distintos periodos de la historia. Mirá vos que, según la tradición judía, algunos kurdos se consideran descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel, y específicamente la tribu de Binyamin, de Benjamín. Esta idea históricamente no tiene pruebas concluyentes, pero no deja de ser un puente cultural interesante. Durante la época del exilio babilónico, en el siglo VI antes de la era común, muchos judíos vivieron en la región de la Mesopotamia, asiática naturalmente, que incluye partes del actual Kurdistán, la zona donde están dispersos los kurdos en 4 países diferentes. La comunidad judía en el Kurdistán permaneció muy activa durante muchos, muchos siglos. Hasta el siglo XX, de hecho, existieron estas comunidades judías del Kurdistán en forma organizada. Los judíos kurdos tenían sus propias tradiciones, dialectos, costumbres, combinaban influencias judías y también kurdas. Hablaban arameo, un idioma que hoy es un idioma de estudio del Talmud, nada más, y tenían prácticas religiosas distintivas. Los judíos en Kurdistán vivieron en relativa armonía con los kurdos musulmanes, que de hecho lo son, compartían tradiciones culturales y sociales como canciones, historias y costumbres locales. En algunos períodos, los judíos kurdos se enfrentaron discriminación o persecución, aunque generalmente menos que en otras regiones del mundo islámico. En la década del 40 y del 50, tras la creación del Estado de Israel, la mayoría de los judíos kurdos, es decir, inclusive de Irak especialmente, emigraron en masa como parte de la operación Ezra y Nehemiah. Salieron principalmente de estos países que dije debido a la creciente hostilidad hacia los judíos. Hoy en día se estiman que hay en Israel cerca de 200.000 judíos de origen kurdo y mantienen muy fuertes raíces con su propio origen. Israel ha mostrado simpatía y apoyo político a los kurdos, especialmente las aspiraciones de independencia del Kurdistán iraquí, y en los últimos años, y con los hechos conocidos por todos, con el Kurdistán sirio. Esto se debe en parte a intereses estratégicos. Los kurdos son un contrapeso a países como Irán y Turquía, que los dos son adversarios de Israel. Durante las décadas de 1960 y 70, Israel proporcionó ayuda militar y entrenamiento a los kurdos en Irak para debilitar al régimen de Saddam Hussein. Los kurdos, a su vez, suministraban delicada información de inteligencia a Israel sobre el armamento iraquí y sirio. Los kurdos en general tienen una visión positiva de los judíos en Israel. Algunos líderes kurdos han hablado abiertamente sobre la necesidad de relaciones más estrechas con el Estado hebreo. Mucho más lo hacen en estos dramáticos días en Siria, donde están acechados por islamistas y turcos. Recordemos que el 20% de la población de Turquía es kurda. En los últimos años ha habido un esfuerzo por parte de algunos kurdos de redescubrir su pasado judío. Esto incluye investigaciones sobre familias que se convirtieron al Islam o al cristianismo, pero conserva ciertas tradiciones judías. En Israel, la comunidad judía kurda sigue celebrando festivales, cantando canciones y cocinando comida típica del Kurdistán. Aunque las relaciones entre los judíos e israelíes con los kurdos son en su mayoría positivas, existen aún desafíos. La oposición de países como Turquía e Irán dificulta que Israel y los kurdos fortalezcan vínculos oficiales. Algunos grupos kurdos, especialmente en Siria, han mantenido distancia debido a las complejas dinámicas del conflicto sirio. En fin,
Para resumir, la conexión entre judíos y kurdos, creo yo, es un ejemplo fascinante de cómo las historias de diferentes pueblos y culturas pueden entrelazarse aquí en Medio Oriente, mostrando vínculos que van más allá de las divisiones geográficas y aún religiosas, Dani. Sí, bueno, no sé si todos lo tienen en mente, pero un muchacho judío israelí de origen kurdo, del cual todos hemos hablado en el último año, es el cantante y el actor Idan Amedi, que fue herido, Efectivamente, que resultó herido, herido gravemente. herido gravemente en la Sí, guerra sí. y que la gente lo conoce incluso por Fauda o por otras series. Bueno, él y tantos otros israelíes muy, muy conocidos son de origen kurdo. Y de hecho lo que hablábamos antes, y que seguramente vos estarás de acuerdo, es que evidentemente el avance de Turquía sobre los kurdos y con la posibilidad de que Turquía de alguna manera maneje los destinos de Siria, según Eli Carmón, eso es más peligroso incluso que Irán. Sí, la conformación de una nueva coalición, esta vez sunita, encabezada por Turquía, realmente no sé si es más peligrosa que la iraní, aunque ahora Irán está más debilitado, pero realmente no deja de entrañar un peligro importante. Turquía no es una potencia nuclear, pero sí es una potencia armamentística, es el ejército, de hecho, de la OTAN más fuerte de Europa, prácticamente, más que el inglés, más que el francés en cantidad de soldados, en cantidad de armamentos, más allá del entrenamiento. Eso sí, eso está presente y hay que realmente tenerlo muy, muy en cuenta. Y esto tiene que ver con el reforzamiento también de Israel de las fronteras con Siria y la reticencia israelí a retirarse rápidamente del Golán sirio recapturado recientemente. Sí, no cabe duda respecto a este tipo de cuestión. Y me parece que también, no sé si lo dijo obviamente el analista anterior, que se está repitiendo un fenómeno de los años iniciales del Estado de Israel. Cuando David Ben Gurión, viendo que el Estado de Israel estaba rodeado de países árabes, pero vio que en la periferia había otros países y otras sociedades que podían establecer buenas relaciones con Israel. Por ejemplo, Turquía, que son musulmanes pero no son árabes. Por ejemplo, los kurdos, que también son musulmanes pero no son de origen árabe. Por ejemplo, los etíopes, que son cristianos en su mayor parte, pero no son árabes. Con esos grupos, en la época de Ben Gurión, se estableció también una alianza política no militar, en la cual esos grupos sirvieron, grupos o naciones, sirvieron a Israel de contrapeso justamente para contrarrestar las amenazas árabes contra el Estado hebreo. Vaya a saber si no hay que aplicar esta doctrina de Ben Gurión hoy en día también con Turquía, que tiene tantas ambiciones territoriales. Veremos y por supuesto seguiremos charlando de esto y de tantas cosas. Te agradezco mucho por este tiempo que nos dedicás y que nos ayudás a ordenar un poco la enorme cantidad de variables que se manejan hoy en los conflictos mundiales y especialmente en los de Oriente Medio. Te mandamos un abrazo y Hag Sameach para vos. Y buen año Muchas también. gracias, Sameach, Hablemos del y año buen año. gregoriano. Sí, año gregoriano, que comiencen bien, que todos comencemos bien y que sea para mejor, realmente. Sí, Silvester, como le dirían algunos por allí, para no tener que explicar por qué hacer una tal fiesta cual. esta noche. Abrazo grande. Gracias, que estén bien, gracias. Allí está el profesor Natalio Steiner desde Israel, de alguna manera completó y expandió lo que veníamos hablando de los kurdos, del norte de Siria, del sur de Siria y de los conflictos. Esto hablando también un poco como recién hablamos con el doctor, ¿no? Cómo uno puede atacar una enfermedad que podría ser Bashar al-Assad o que puede ser Hezbollah, pero claro, cuando esa enfermedad se debilita, también en esto del ataque uno debilita todo el sistema y aparecen otras enfermedades que pueden alojarse en ese mismo lugar aprovechando la debilidad y de hecho ya vieron que un régimen de 50 años cayó en 5 días simplemente porque Israel había debilitado a Hezbollah, porque había debilitado a Irán y porque Rusia está ocupado en su guerra con Ucrania. Todo eso hizo que 5 días bastaran para terminar con un régimen de 50 años. 10 de la mañana, 38 minutos. Ahora nos vamos a ordenar un poco, respiramos, le ponemos un poquitito de música y enseguida nos ponemos a jugar.